El país del que vamos a hablar es Eslovaquia, que se encuentra entre la República Checa, Hungría, Austria, Polonia y Ucrania, y con una población de 5.414 millones de habitantes. Bratislava es la capital y mayor ciudad de Eslovaquia. Tiene aproximadamente 450.000 habitantes y está situada a orillas del Danubio, cerca de las fronteras con Austria y Hungría, a unos 60 kilómetros de Viena. El eslovaco, conocido como eslovencina o eslovensky, es una lengua eslava del grupo occidental, hablada principalmente en la República de Eslovaquia. El alfabeto eslovaco consta de 46 letras. La bandera de Eslovaquia está compuesta por 3 franjas horizontales. La franja superior es de color blanco, la central es azul y la inferior es de color rojo oscuro. En la parte central de la bandera, ligeramente desplazado hacia el borde más cercano al mástil, se encuentra la figura del escudo nacional. Tras la Primera Guerra Mundial, Eslovaquia se unió a las regiones de Bohemia, Moravia y Rutenia para formar Checoslovaquia. En 1939, el nuevo estado quedó prácticamente bajo el control de la Alemania nazi. Tras la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia cayó bajo la influencia de la Unión Soviética hasta 1989. La República Checa y Eslovaquia quedaron separadas en el 1993. Y finalmente, Eslovaquia pasó a ser de la Unión Europea en mayo del 2004. La gastronomía eslovaca es una de las más viejas de Europa. Tiene profundas raíces históricas. Está basada principalmente en carne de cerdo, harina, patata, col y productos lácteos. Actualmente la cocina eslovaca tradicional tiene un excelente nivel comparable con las grandes escuelas mundiales. Lo que ves en la foto es una de las especialidades más típicas de la cocina eslovaca. Es la haluski, una comida hecha de harina y patata. Una de las bebidas típicas de Eslovaquia más famosa es la kofola, una bebida gaseosa a base de coca que fue inventada en los años 60, en Checoslovaquia, para sustituir a la Coca-Cola imperialista. Otra bebida muy típica en Eslovaquia es el tokaj, uno de los vinos eslovacos más apreciados. Nos parece interesante hablaros de uno de los instrumentos más populares de la música popular eslovaca, la fujara, una flauta de 2 metros de longitud, como la que se ve en la foto. Sin las canciones populares, el idioma eslovaco no hubiese aguantado el milenio de control húngaro, y actualmente, en el este de Eslovaquia, las tradiciones populares, como la fujara, siguen en pie. Respecto a la música actual, Horkais Slits, o Fideos Amargos en español, creado en 1992, es uno de los grupos de rock más famosos de Eslovaquia. También son muy populares en la vecina Chequia. Con una foto de fondo del Palacio de Grad-Salkovich en Bratislava, estás escuchando Nad Tatrou Sabliska, es el himno nacional de Eslovaquia. El himno fue creado en el año 1844, durante la partida de los estudiantes de Bratislava a Levoča. Su traducción significa brillando sobre el Tatras. La pirámide invertida es uno de los edificios más curiosos de Bratislava. La construcción terminó en el año 1983, en la época de comunismo, y desde entonces es la sede de Radio Eslovaquia, la radio nacional. También cuenta con una sala de conciertos y uno de los órganos más grandes de Eslovaquia. Kumil, o el Mirador, es la estatua más famosa de la capital. Muchos visitantes escuchan oír de la estatua antes de ir, ya que se encuentra en muchas guías de viaje. Algunos, incluso los ciudadanos, piensan que representa a un guerrillero, pero no es verdad. El autor solo quería hacer el corzo de Bratislava diferente y mostrar el buen humor y la sonrisa típica de esta parte de Bratislava. El castillo de Bohnice es un castillo medieval, ubicado en la población de Bohnice, en la región de Nitra, en el centro de Eslovaquia. La construcción original en piedra procede del siglo XIII y fue reconstruido en el siglo XIX al estilo gótico de los castillos franceses. En 1970 fue declarado Monumento Cultural Nacional y constituye uno de los castillos más visitados de toda Eslovaquia. Ha sido, actualmente, escenario de múltiples rodajes cinematográficos. Y como curiosidad, este castillo se cambia a un lugar horroroso y lleno de miedo una vez por año, cuando en mayo organizan aquí el Festival de Fantasmas.
Respecto a los personajes importantes de Eslovaquia, destacamos a Gustav Husak, un personaje controversial de la historia de Eslovaquia. Fue político comunista totalitario, antifascista, prisionero político y el último presidente comunista de la República Socialista de Checoslovaquia. Otro de los personajes importantes es Vladimir Mečiar, quizás el político más amado y más odiado. Fue el primer ministro de Eslovaquia y uno de los dos personajes más importantes en el proceso de la desintegración de Checoslovaquia. No hay duda de quién fue el que recobró el alma de la nación eslovaca del yugo de la dominación húngara. Stur fue escritor, político y revolucionario, codificó la lengua eslovaca literaria y sigue siendo el héroe nacional. En los personajes famosos del mundo del espectáculo de Eslovaquia tenemos al actor Peter Lorre, quien apareció junto a otros actores clásicos de filmes de terror como Vincent Price y Basil Rathbone en Historias de terror de 1962, una película basada en las obras de Edgar Allan Poe, dirigida por Roger Corman. Otros de sus filmes muy populares fueron Arsénico por compasión, 20.000 leguas de viaje submarino y La vuelta al mundo en 80 días. Su última película fue The Patsy, una comedia de Jerry Lewis. Siempre estuvo ligado a las producciones de la Warner Bros. Peter se convirtió en una personalidad muy popular en los Estados Unidos, de las décadas de los 50 y 60, donde surgieron incluso imitadores de su marcado acento alemán y su entonación grimosa y aguda. Los dibujantes de la Warner Bros., al ver la popularidad de Peter, crearon una caricatura personaje inspirado en la peculiar fisonomía de Peter, que protagonizó algunas películas animadas junto a Bugs Bunny y el Pato Lucas. Esperamos que ahora tengáis más en cuenta el bonito país de Eslovaquia y que hayáis aprendido más de él y de su historia.